revisando el día de ayer, ¿no? Habíamos estado viendo un ejemplo que para la determinación de las pérdidas con carga en los transformadores de distribución se podría optar por aplicar una formulación basada en el factor de utilización promedio de los transformadores en la red de distribución, ¿cierto? Entonces, hay que hacer solamente un procesamiento matemático para determinar estas condiciones. Una vez que se haga el cálculo ya de las pérdidas de potencia en cada uno de los transformadores, entonces luego tenemos que hacer una sumatoria para determinar las pérdidas de potencia resistivas a nivel de todo el alimentador primario, a nivel de todo el conjunto de transformadores que están funcionando en el primario. Y según lo que nos recomienda aquí este manual de OLADE, deberíamos hacerlo afectado a esa sumatoria por el factor de coincidencia en la demanda de los transformadores, que, como vimos ayer en el ejemplo, también se dispone, ¿no?, de esa información. Y luego, claro, ya que se calcule las pérdidas y todo, ya podemos hacer la determinación del factor de pérdidas, etcétera, etcétera. Como ya vimos, para el caso de los alimentadores primarios, entonces ustedes ya tienen, está la metodología, ya tienen una plantilla donde se puede hacer estos cálculos. Eso sería un análisis a nivel global de las pérdidas en primarios, ¿no? Que ya nos da una buena aproximación de lo que está pasando en ese componente del sistema de distribución. Si ustedes quieren, pueden ir profundizando más en el análisis de pérdidas a nivel de primarios, ¿sí? Y entonces, según la sugerencia que nos da la propia OLADE, se puede ir ya haciendo un análisis profundo, más profundo, del tipo de clientes que están instalados a los transformadores de distribución, de tal manera de poder aterrizar un poco más los factores de pérdidas para el cálculo de las pérdidas de energía de los transformadores. Y entonces, por ejemplo, aquí ellos nos plantean que se han establecido ciertos estratos, por ejemplo, de consumos. Ellos han podido hacer la investigación de campo y han determinado que en función del consumo de energía mensual que tienen los clientes de los diferentes estratos, entonces se ha podido observar que se tendrían diferentes valores de factores de pérdidas. Entonces, por ejemplo, ellos dicen que para estratos de consumo entre 0 y 100 kilovatios hora mensuales, el factor de pérdidas sería de 0.1979. Entonces, luego para estratos entre 101 y 150 kilovatios hora de consumo, el factor de pérdida sería de 0.2446. Para el estrato de consumos entre 151 y 250 kilovatios hora mensuales, el factor de pérdidas sería de 0.2570. Entre 251 y 350 el factor de pérdida sería 0.2599. Entre 351 y 500 el factor de pérdida sería 0.2665. Y para consumos mayores a 500 kilovatios hora, ellos han determinado que el factor de pérdidas sería alrededor de 0.3230. En el caso del alumbrado público, determina obviamente, claro, el factor de pérdidas del 50%. Bien, entonces, nosotros también podemos hacer estos análisis en nuestras empresas, en nuestras instituciones, se lo puede hacer. ¿Cómo se determinarían estos factores de pérdidas? A través de las curvas de carga, como nos plantea el propio manual, mínimo de 7 días, de una semana completa, para clientes que estén ubicados en los diferentes estratos. Ahora, les comento una situación que también es interesante en las empresas eléctricas. No necesariamente tenemos que salir a hacer las mediciones ahora para determinar los factores de pérdidas de los diferentes estratos. Ya tenemos también información en las empresas para hacer esto. Como ustedes saben,
una de las obligaciones reglamentarias que tenemos los distribuidores es hacer la medición por muestreo de la calidad del producto a los clientes asentados en el área de concesión. Y entonces, cada mes se tiene que hacer muestras significativas de, de las mediciones de las mediciones técnicas que se hace a través de analizadores de carga en los diferentes clientes del área de concesión. ¿Sí? Entonces, de la información que se reporta en el análisis, en los analizadores de carga, viene, entre otras cosas, la curva de carga. ¿Sí? Viene, entre otras cosas, la demanda cada 10 minutos durante 7 días consecutivos. Entonces, se cumplen todas las condiciones para calcular los factores de pérdidas a nivel de de los diferentes estratos de los consumidores. Entonces, ahí también se puede hacer una minería de datos, solicitar al departamento correspondiente encargado de realizar las mediciones de calidad del producto que se nos facilite los registros de los reportes que se han ejecutado de estas mediciones. Y de ahí se puede calcular. De hecho, nosotros acá en la empresa eléctrica hicimos este trabajo, hicimos este ejercicio y calculamos los factores de pérdidas para los estratos que se tienen acá, ¿no? Entonces también se puede hacer esto. Una vez que se tiene ya los factores de pérdidas, entonces a través de la información geográfica del SIG, entonces podemos saber cuáles son los estratos que dominan, predominantes en cada uno de los centros de transformación. Y se puede aplicar ya factores de pérdidas particularizados a cada caso. Y entonces, como ven, estas alternativas que nos plantea OLADE son plenamente válidas y se pueden aplicar. Son soluciones relativamente sencillas al alcance de nosotros como profesionales para hacerlas, ¿no? Claro, se podría, como les digo, hacer la agrupación por estratos, ¿sí? Determinar cuáles estratos son los existentes en los transformadores y para el cálculo de la energía, utilizar los factores de pérdidas. Con eso saldría más aterrizado todavía la información de nuestro cálculo. Bien, eso sería en lo que se relaciona con el tema de las pérdidas con carga, ¿no? Las pérdidas resistivas. En lo que tiene que ver, en cambio, con las pérdidas en vacío, en el núcleo, entonces se puede hacer lo que toca hacer es la sumatoria de las pérdidas en todos los transformadores, ¿no? A través de la estadística que se tenga de los transformadores instalados. Y a esa sumatoria de pérdidas en vacío se deberá multiplicar por las 8.760 horas si es que estamos haciendo la evaluación en un año, o de las horas que corresponda según el periodo de análisis de las pérdidas. Dice, ¿se promedia el factor de pérdidas en el estrato o se propone otro método? Eso ya queda a criterio de ustedes en función de la información que tengan, ¿no? Lo que nos está proponiendo aquí esta metodología es sacar un factor de utilización promedio para todos los clientes que están conectados a nivel de alimentador, para todos los transformadores del alimentador primario. Y con eso, entonces, calculamos las pérdidas de potencia en demanda máxima, en los transformadores. Pero las pérdidas de potencia luego tenemos que pasarle a pérdidas de energía. Y entonces ahí una alternativa sería hacerlo a través de los estratos de los consumidores a nivel de transformadores. ¿Sí? Entonces ahí también dependiendo de la información que ustedes dispongan, pueden tomar las mejores soluciones al alcance, ¿no? Dependiendo del detalle, de la información que se tenga disponible en el sistema de información geográfico, etcétera, etcétera.
Muy bien. Esto entonces con respecto al cálculo de las pérdidas a nivel de primarios. Bien, continuando un poco con los temas que estamos abordando ahora, vamos a hablar un poco ya de lo que es la eficiencia energética a nivel del sistema de distribución. Como ya hemos estado indicando en varias ocasiones, la eficiencia energética consiste en mantener el confort y la producción usando menos energía, ¿no? Y entonces, tal vez viendo desde el punto de vista de la distribución, para nosotros sería brindar la misma cantidad de energía, el mismo servicio a nuestros clientes, pero reduciendo el porcentaje de pérdidas en el sistema de distribución. Y entonces, claro, aquí sí realmente resulta un poco complejo y es motivo de mayor esfuerzo el trabajo que hacemos a nivel del sistema de distribución, que es la parte del sistema eléctrico de potencia, en donde se registra la mayor cantidad de pérdidas y especialmente hay el alto componente de las pérdidas no técnicas. Eh, Como habíamos conversado ya en días anteriores, el mayor componente de pérdidas normalmente en los sistemas de distribución suelen estar alrededor de los transformadores de distribución. Este, Según lo que se tiene conocido en la literatura, hasta el 2% de la energía generada se estima que se pierde a nivel de transformadores de distribución. Pero si hiciéramos un análisis de la energía disponible en el sistema de distribución, o sea, de la energía neta que ingresa al sistema de distribución de la empresa, este porcentaje es aún mayor, suele ser mucho más alto. Por ejemplo, en el caso de nuestra empresa, el porcentaje de pérdidas respecto a la energía neta disponible en el sistema está en el orden de un 3,5, 3,6%. Entonces, de hecho, es uno de los factores en los que hay que trabajar muchísimo para disminuir las pérdidas. Ahora, esa realidad de altas pérdidas en el sistema de distribución, obviamente, claro, hace que a nivel de país las pérdidas tengan unos valores un poco elevados, ¿no? No son tan bajos. En cambio, en los países desarrollados, ellos suelen tener porcentajes de pérdidas menores que nosotros. Ellos han trabajado mucho más, tienen un una mejor administración de sus sistemas de distribución. Y entonces eso se evidencia en los indicadores. Este, Se estima que sobre el 40% de las pérdidas totales en una red de distribución de electricidad son atribuibles a los transformadores, lo que les decía yo. Entonces, esto es más notorio en nuestros sistemas. De los análisis detallados realizados en Latinoamérica y el Caribe, se obtienen resultados similares con el mayor peso en las pérdidas en el núcleo, ¿sí? Entonces, las pérdidas en vacío tienen un impacto mayor, como vimos ayer, debido a que los transformadores están sobredimensionados. No existe una buena gestión en la instalación, en la planificación y en la instalación de transformadores de distribución. Eh, Ahora, se han hecho esfuerzos, ¿no? A través del tiempo, a través de la historia, para tratar de reducir el porcentaje de pérdidas en vacío y entonces se han ido desarrollando diferentes métodos de fabricación de los núcleos, eh, de tal manera de tratar de reducir estas pérdidas. Eh, lo que sí, los últimos avances que se han hecho a nivel de fabricación del núcleo hacen que los precios de los transformadores se eleven y entonces también eso es un tema que es preocupante para la inversión.
Bien, un poco hablando sobre el tema de las pérdidas en transformación, entonces se debe hacer también el cálculo a nivel de los transformadores de potencia. ¿Cierto? Anoche hablamos del cálculo a nivel de los transformadores de distribución, que es un universo más complejo por la enorme cantidad de transformadores que existe. Entonces ahí hay que hacer cantidad de aproximaciones y todo lo demás. Pero a nivel de las pérdidas en los transformadores de potencia, ahí se podría hacer una mejor gestión del cálculo de las pérdidas, porque los datos ya los tenemos a nivel de transformadores. ¿Sí? Entonces ahí se tiene ya con mayor detenimiento los datos de las potencias del transformador, ¿sí? Todas las características técnicas son 100% certeras, se sabe exactamente cuáles son las pérdidas en vacío, las pérdidas en plena carga, es decir, las resistivas, y se tiene también el perfil de carga a ciencia cierta con la que trabaja el transformador. Y aquí podemos tener no solo de 7 días, sino podemos tener de todo el año, ¿no es cierto? A través de la información que nos proporciona el sistema SCADA. Entonces, miren, ahí está un ejemplo de la curva de carga a nivel de los transformadores. Una situación que hay que considerar es que, en este caso, el perfil de carga del transformador de potencia de las subestaciones tiene ya factores de coincidencia que engloban a un conjunto de alimentadores primarios. Y por lo tanto, la curva de carga ya tiende a ser un poco más homogénea. ¿Sí? Ya no hay tanta diferencia entre los picos, entre la demanda máxima y la demanda base del transformador. ¿Sí? Entonces, los factores de coincidencia y todo lo demás ya son comunes a miles de clientes, ¿no? Entonces ya con la información disponible de la curva de carga, entonces ahí sí que ya podemos aplicar la metodología que hemos estado conversando hasta ahora, hacer el cálculo de las pérdidas en el transformador para la demanda máxima, hacer la aproximación para todos los periodos de integración de la demanda y obviamente ya calcular el factor de pérdidas con más precisión. Entonces, y ahí sí que podemos hacer un estudio más detallado y tener una certeza más grande de que las pérdidas que hemos calculado son bastante exactas. Entonces ahí luego nosotros podemos ir ya evaluando la situación que se da a nivel de transformadores y hacer recomendaciones incluso en la planificación del sistema, en la forma en la que se construyen subestaciones, etcétera, etcétera. De tal manera de que la empresa vaya mejorando su eficiencia, ¿no? En estos procesos. Aquí ya sería un poco más controlable. No sé si tienen alguna pregunta. Bien. Ahora vamos a hacer un cierto análisis rápido sobre ciertas recomendaciones que nos da esta metodología de la OLADE, ¿no? Para las pérdidas resistivas de distribución. Que nos indica que ciertos tips que habría que respetar el momento de hacer el análisis, ¿no? Al interior de la empresa. Que nos dice, por ejemplo, que las pérdidas resistivas a nivel de distribución son datos de referencia que dependen del fabricante y de la capacidad de los elementos que están en el sistema de distribución. Y entonces, claro, ahí nos toca también hacer una investigación de estos datos, de tal manera que la información que se ponga en el modelo de determinación de las pérdidas sea bastante robusto, sea veraz, ¿no? Lo más veraz posible. Este, esa investigación nos va a llevar, por ejemplo, a ciertas conclusiones que pueden ser válidas
para los análisis técnicos que realice la compañía, ¿no?